En la habitación de la muerte, de Stephen King. Segunda parte. Con una sonrisa, Haynes se volvió hacia su artilugio y apretó un interruptor. Se oyó un zumbido, como los que emiten las radios antiguas al entrar en calor, y al poco se encendieron 3 luces verdes. «¡No!», exclamó Fletcher al tiempo que intentaba levantarse. Se dijo que se le daba bien fingir ser presa del pánico, y es que en realidad era presa del pánico, o casi. Desde luego, la idea de que Haynes le tocara cualquier parte del cuerpo con aquel consolador de acero inoxidable para pigmeos era estremecedora. Pero otra parte de él, una parte en extremo fría y calculadora, sabía que tendría que soportar al menos una descarga. No había trazado ningún plan consciente, pero tenía que soportar al menos una descarga. El señor, a lo mejor lo consigo, se lo exigía. Escobar hizo un gesto con la cabeza a Ramón. «No pueden hacerlo. Soy un ciudadano estadounidense y trabajo para el New York Times. Hay gente que sabe dónde estoy». Una mano pesada se posó sobre su hombro y lo empujó hasta sentarlo de nuevo en la silla. Al mismo tiempo, el cañón de una pistola se insertó en las profundidades de su oído derecho. El dolor fue tan repentino que Fletcher vio las estrellas bailando frenéticas ante sus ojos. Profirió un grito que se le antojó amortiguado. Claro, porque tenía un oído taponado. Tenía un oído taponado. «Extienda la mano, señor Fletcher», ordenó Escobar, sonriendo de nuevo alrededor del cigarrillo. «La mano derecha», puntualizó Haynes. Sostenía la estilográfica por la empuñadura de goma negra, como si de un lápiz se tratara, y el aparato zumbaba. Fletcher se aferró al brazo de la silla con la mano derecha. Ya no sabía ciencia cierta si fingía o no, porque la frontera entre la ficción y el pánico se había desvanecido. «Hágalo», ordenó la mujer. Tenía las manos entrelazadas sobre la mesa y en aquel momento se inclinó sobre ellas. Fletcher advirtió en sus pupilas puntitos de luz que convergían sus ojos oscuros en cabezas de clavo. «Hágalo, no me hago responsable de las consecuencias». Fletcher empezó a aflojar los dedos que asían el brazo de la silla, pero antes de que pudiera soltarlo, Haynes se abalanzó sobre él y aplicó la punta roma del lápiz sobre el dorso de su mano izquierda. Sin duda, había sido su objetivo en todo momento. En cualquier caso, era la mano que tenía más cerca. Se oyó una especie de chasquido muy tenue, como el de una ramita al quebrarse, y la mano izquierda de Fletcher se cerró en un puño tan apretado que se clavó las uñas en la palma. Una suerte de náusea danzante le ascendió por la muñeca y el antebrazo hasta el codo, espasmódico para continuar hasta el hombro, el cuello y las encías. Percibió la descarga incluso en los dientes del lado izquierdo, o mejor dicho, en los empastes. Emitió un gruñido, se mordió la lengua y cayó hacia un lado. La pistola se retiró de su oído y Ramón lo pilló antes de que se desplomara. En caso contrario, habría caído al suelo de baldosas grises.
Haynes retiró el lápiz. En el punto que había tocado, entre el segundo y el tercer nudillo del tercer dedo de su mano izquierda, se veía una pequeña quemadura. Ese era el único dolor real que sentía, si bien el brazo todavía le hormigueaba y los músculos aún sufrían espasmos. Pero la descarga en sí era espantosa. Fletcher estaba bastante seguro de que antes le pegaría un tiro a su madre que soportar otro roce del consolador de acero. Un atavismo, lo había llamado Haynes. Esperaba tener ocasión de escribir un artículo algún día. El rostro de Haynes se cernía sobre él, con los labios separados, los dientes descubiertos en una sonrisa demencial y los ojos brillantes. ¿Cómo la describiría?, exclamó. Ahora tiene la experiencia fresca en la mente. ¿Cómo la describiría? Es como morir, repuso Fletcher en una voz que no sonaba la suya. Sí, gritó Haynes extasiado. Y se ha orinado encima. No mucho, solo un poco, pero sí. Y señor Fletcher, hágase a un lado, ordenó la novia de Frankenstein. No sea idiota y déjenos hacer nuestro trabajo. Y eso a un solo cuarto de potencia, continuó Haynes en un susurro, entre cómplice e impresionado, antes de hacerse a un lado y volver a entrelazar las manos entre sí. Señor Fletcher, ha sido malo, lo reprendió Escobar. Se sacó la colilla encendida de entre los labios, la examinó un instante y la arrojó al suelo. El cigarrillo, pensó Fletcher. Sí, el cigarrillo. La descarga le había afectado gravemente el brazo, pues los músculos aún se movían convulsos y veía sangre en la palma de su mano, pero por lo visto también le había revitalizado el cerebro. Claro que esa era la finalidad de aquellos tratamientos. No, quiero ayudar. Pero Escobar estaba sacudiendo la cabeza. Sabemos que Núñez vendrá a la ciudad y que por el camino se hará con la emisora de radio si puede. Y seguramente podrá. Durante un tiempo, puntualizó la novia de Frankenstein. Solo durante un tiempo. Solo durante un tiempo, convino Escobar con un gesto de asentimiento. Cuestión de días, quizá de horas. En cualquier caso da igual. Lo que importa es que le hemos dado un pedazo de cuerda para ver si se fabricaba una soga. Y así ha sido. Fletcher se irguió en la silla. Ramón había retrocedido 1 o 2 pasos. Fletcher se miró el dorso de la mano izquierda y vio una pequeña marca como la del rostro muerto de Tomás en la fotografía. Y ahí estaba Haynes, el asesino del amigo de Fletcher, de pie junto a su máquina, con las manos entrelazadas entre sí, sonriente y tal vez pensando en el artículo que escribiría, lleno de palabras, gráficas e imágenes que recibirían el nombre de Figura 1, Figura 2 y, ¿por qué no?, Figura 994. Señor Fletcher. Fletcher miró a Escobar y enderezó los dedos de la mano izquierda. Los músculos aún le temblaban, pero cada vez menos. Pensó que, cuando llegara el momento, podría usar el brazo. ¿Y si Ramón le pegaba un tiro? ¿Qué más daba? Que Haynes comprobara si su artilugio también servía para resucitar a los muertos. ¿Nos presta atención ahora, señor Fletcher?
Fletcher asintió. ¿Por qué quiere proteger a Núñez?, inquirió Escobar. ¿Por qué está dispuesto a sufrir para proteger a ese hombre? Se quedará con la cocaína. Si gana esta revolución, se autoproclamará presidente vitalicio y venderá la cocaína a su país. Los domingos irá a misa y el resto de la semana se dedicará a tirarse a sus putas cocainómanas. ¿Quién ganará en definitiva? Tal vez los comunistas, tal vez United Fruit, pero en cualquier caso, no el pueblo. Escobar hablaba en voz baja y con expresión afable. Ayúdenos, señor Fletcher, por voluntad propia. No nos obligue a obligarlo a ayudarnos. No nos haga llegar al extremo. Miró a Fletcher por debajo de su única y poblada ceja, con expresión suave de Cocker Spaniel. Aún tiene posibilidades de coger ese avión a Miami. Le gusta tomarse una copa durante el vuelo, ¿eh? Sí, asintió Fletcher. Les ayudaré. Bien, alabó Escobar con una sonrisa y se volvió hacia la mujer. ¿Tiene misiles?, preguntó ella. Sí. ¿Muchos? 60 como mínimo. ¿Rusos? Algunos. Otros llegaron en cajas israelíes, pero las inscripciones de los misiles parecen estar en japonés. La mujer asintió con aire satisfecho. Escobar exhibía una sonrisa radiante. ¿Dónde están? En todas partes. No pueden hacerse con ellos sin más. Puede que aún quede una docena en Ortiz, indicó Fletcher, aunque sabía que no era cierto. ¿Y Núñez?, preguntó la mujer. ¿Está el cóndor en Ortiz? La novia de Frankenstein sabía muy bien que no era así. Está en la selva. La última vez que supe de él, estaba en la provincia de Belén. Era mentira. La última vez que Fletcher lo había visto, Núñez estaba en Cristóbal, un suburbio en la capital, y con toda probabilidad seguía allí. Pero si Escobar y la mujer lo supieran, aquel interrogatorio habría carecido de sentido. Y en cualquier caso, ¿por qué iban a creer que Núñez revelaría su paradero a Fletcher? En un país como aquel, donde Escobar, Haynes y la novia de Frankenstein no eran más que 3 de sus enemigos. ¿Por qué revelar tu dirección a un periodista yanqui? ¡Qué locura! Para empezar, ¿por qué estaba implicado el periodista yanqui? Pero habían dejado de hacerse esas preguntas, al menos de momento. ¿Con quién se comunica en la ciudad?, inquirió la mujer. No con quién folla, sino con quién se comunica. Si tenía intención de hacer algo, ese era el momento. La verdad ya resultaba peligrosa y, por otra parte, podían descubrir sus mentiras. «Hay un hombre», empezó, antes de hacer una pausa. ¿Podría fumarme el cigarrillo ahora? Por supuesto, señor Fletcher, asintió Escobar, en un tono de perfecto anfitrión que a Fletcher no le pareció fingido. Escobar cogió el paquete rojo y blanco, el tipo de paquete que cualquier hombre o mujer libre podía comprar en cualquier kiosco, como el que Fletcher recordaba de la calle 43, y lo sacudió para sacar un cigarrillo. Fletcher lo cogió, sabedor de que podía estar muerto antes de que se convirtiera en colilla, muerto y esfumado de la faz de la tierra. No sentía nada, solo un leve espasmo en los músculos del brazo izquierdo y un curioso sabor a tostado en los empastes de ese lado de la boca. Se puso el cigarrillo entre los labios. Escobar se inclinó aún más hacia adelante
Abrió la tapa del encendedor dorado e hizo girar la ruedecilla. Del encendedor brotó una llama. Fletcher era consciente de la máquina infernal de Haynes, que zumbaba como una radio antigua, de esas que tienen los tubos en el dorso. También era consciente de la mujer a la que había dado en llamar, sin sentido del humor alguno, la novia de Frankenstein, y que lo miraba como el coyote mira el correcaminos en los dibujos animados. Era consciente de la presión circular del cigarrillo entre los labios, una sensación que recordaba un cilindro de placer singular, lo había descrito algún dramaturgo, y de los latidos de su corazón increíblemente lentos. El mes anterior lo habían invitado a pronunciar una conferencia tras un almuerzo en el Club Internacional, donde se juntaban todos los matados de la prensa extranjera, y el corazón le había latido más deprisa en aquella ocasión. Allí estaba. ¿Y qué? Incluso los ciegos hallaban el camino. Incluso su hermana, allá en el río. Fletcher se inclinó hacia la llama. La punta del Marlboro prendió y despidió un fulgor rojo intenso. Fletcher dio una profunda calada y no tuvo que fingir el consiguiente ataque de tos. Después de 3 años sin fumar un solo cigarrillo, lo difícil habría sido no toser. Se reclinó en la silla y añadió a la tos un sonido entre rugido y arcada. Se puso a temblar, separó los codos, sacudió la cabeza hacia la izquierda y golpeó el suelo con los pies. Por suerte, recordó un antiguo talento de la infancia e hizo que la mirada se le perdiera en el infinito. En ningún momento del proceso soltó el cigarrillo. Fletcher nunca había presenciado un ataque de epilepsia. Si bien recordaba vagamente a Patty Duke sufriendo uno en El milagro de Anna Sullivan, no tenía forma de saber si estaba haciendo lo que solían hacer los epilépticos, pero esperaba que la muerte inesperada de Thomas Herrera contribuyera a disipar cualquier duda que pudieran albergar sobre su conducta. «Joder, otra vez no», protestó Haynes con un grito estridente que en una película habría resultado gracioso. «Agárralo, Ramón», ordenó Escobar en español. Intentó levantarse, pero sus gruesos muslos golpearon la mesa con tal fuerza que se levantó y volvió a caer con gran estruendo. La mujer no se movió. Sospecha. No creo que lo sepa todavía, pero es más inteligente que Escobar. Mucho más. Y sospecha. ¿Era cierto? Con la mirada perdida, apenas distinguía su contorno, lo que no bastaba para saber si era o no cierto, pero lo sabía a pesar de todo. Pero no importaba, la cosa ya estaba en marcha y el desenlace era inevitable e inminente. «Ramón», gritó Escobar, «no lo dejes caer al suelo, imbécil. No dejes que se trague la lengua». Ramón se agachó y asió a Fletcher por los hombros temblorosos, tal vez para echarle la cabeza hacia atrás y asegurarse de que la lengua seguía en su sitio. De hecho, una persona no podía tragarse la lengua a menos que se la hubieran cortado. A todas luces, Ramón no veía urgencias. De un modo u otro, daba igual. En cuanto el rostro de Ramón se puso al alcance de Fletcher, le metió la punta encendida del Marlboro en el ojo. Ramón profirió un chillido y retrocedió de un salto. Se llevó la mano al rostro, donde el cigarrillo aún encendido colgaba ladeado de la cuenca del ojo. Pero mantuvo la otra en el hombro de Fletcher, atenazándolo con inmensa fuerza, y al retroceder volcó la silla.
Fletcher cayó al suelo, rodó sobre sí mismo y se levantó. Haynes estaba gritando, palabras quizá, pero a oídos de Fletcher sonaba como una niña de 10 años chillando al ver a su ídolo pop. Escobar no emitía sonido alguno, y eso era mucho más preocupante. Fletcher no miró hacia la mesa. No le hacía falta mirar para saber que Escobar iba a por él. Concentró todas sus energías en extender ambas manos, asir la culata del revólver de Ramón y arrancarlo de la funda. Fletcher no creía que Ramón reparara siquiera en su ausencia. Estaba demasiado ocupado en gritar en español y cubrirse el rostro. Le dio al cigarrillo, pero en lugar de sacárselo del ojo, lo partió en dos, de modo que la punta encendida siguió adherida a su ojo. Fletcher se volvió. Escobar ya había rodeado la larga mesa y se abalanzaba sobre él con las gordas manos extendidas. Ya no tenía el aspecto de tipo que a veces da el parte meteorológico en las noticias y habla de bajas presiones. «Coge a ese cabrón yanqui», espetó la mujer. Fletcher propinó un puntapié a la silla volcada para interponerla en el camino de Escobar, quien tropezó con ella. Cuando cayó, Fletcher lo apuntó, aún aferrado el arma con ambas manos, y le disparó en la coronilla. El cabello de Escobar dio un respingo y de inmediato empezó a brotarle sangre de la nariz, la boca y la parte inferior del mentón, por donde salió la bala. Escobar cayó de bruces sobre su rostro ensangrentado. Sus pies golpeaban el suelo de baldosas grises y su cuerpo agonizante despedía olor a mierda. La mujer ya no estaba sentada en la silla, pero no tenía intención de acercarse a Fletcher. Corrió hacia la puerta, rauda como una gacela, con su vestido oscuro y deforme. Ramón seguía aullando entre la mujer y Fletcher, alargando las manos hasta éste para intentar asirle el cuello y estrangularlo. Fletcher le disparó 2 veces, una en el pecho y otra en la cara. La bala de la cara le arrancó casi toda la nariz y la mejilla derecha, pero el corpulento policía de uniforme pardo siguió avanzando hacia él entre rugidos, con el cigarrillo aún colgando del ojo, los enormes dedos de salchicha, uno de ellos adornado con un anillo, abriéndose y cerrándose sin cesar. Ramón tropezó con Escobar, al igual que Escobar había tropezado con la silla. Fletcher recordó fugazmente una famosa viñeta en la que se veía una hilera de peces, cada uno de ellos con la boca abierta para comerse al siguiente más pequeño. Se titulaba La cadena alimenticia. Aún tendido boca abajo y con 2 balas en el cuerpo, Ramón alargó la mano y asió el tobillo de Fletcher. Fletcher se zafó de él, dio un traspié y efectuó un cuarto disparo al techo, del que salió una nube de polvo. El aire de la estancia estaba impregnado de olor a pólvora. Fletcher miró hacia la puerta. La mujer seguía allí, tirando del pomo con una mano, mientras con la otra intentaba hacer girar el pestillo, pero no lograba abrir la puerta. De haber podido abrirla, a esas alturas ya habría estado en la otra punta del pasillo, dando la alarma a voz en cuello. La llamó Fletcher, sintiéndose como un tipo normal y corriente que va a su partida de bolos el jueves por la noche y se anota la puntuación máxima. Zorra, mírame. La mujer se volvió y apoyó las palmas de la mano contra la puerta como si la sostuviera. En sus ojos aún se veían aquellos puntitos de luz.
empezó a decirle que no debía hacerle daño. Comenzó hablando en español, titubeó un instante y luego repitió lo mismo en inglés. No debe hacerme daño, señor Fletcher, porque soy la única que puede lograr que salga de aquí sano y salvo, y le juro por lo más sagrado que lo haré. Pero no me haga daño. A su espalda, Haynes gimoteaba como un niño enamorado o aterrorizado. Ahora que estaba cerca de la mujer, que seguía apoyada contra la puerta de la habitación de la muerte, con las manos apoyadas contra su superficie metálica, olió un perfume agridulce. Tenía los ojos almendrados y el cabello veteado peinado hacia atrás sobre la cabeza. «Aquí no nos andamos con monsergas», le había dicho. «Ni yo». La mujer vio su propia muerte anunciada en los ojos de Fletcher y empezó a hablar más deprisa, oprimiendo el trasero, la espalda y las palmas de las manos con cada vez más fuerza contra la puerta metálica. Era como si creyera poder derretirse para atravesar la puerta y salir entera al otro lado si apretaba lo suficiente. Tenía papeles, dijo, papeles con su nombre, y se los daría. También tenía dinero, gran cantidad de dinero, y oro. Había una cuenta en un banco suizo a la que podía acceder por ordenador desde su casa. A Fletcher se le ocurrió que, en definitiva, tal vez solo existía un modo de distinguir a los macarras de los patriotas. Al ver que la muerte llamaba a su puerta, los patriotas hacían discursos, mientras que los macarras te daban el número de su cuenta bancaria suiza y te ofrecían acceso ilimitado a ella. «Cierra el pico», ordenó. A menos que la estancia estuviera pero que muy bien insonorizada, al menos una docena de soldados debía de estar ya en camino. No tenía forma de enfrentarse a ellos, pero esa no se escaparía. Fin de la segunda parte.